Los cuidadores del santuario de vida silvestre de Pinewood habían visto a innumerables animales ir y venir, pero nunca habían visto a un lobo desvanecerse tan rápidamente. Durante días, una hembra alfa de 15 años llamada Luna se negó a comer. Apenas levantaba la cabeza para beber. Resignado, el personal se preparó para lo peor, hasta que una sola voz, que se desprendía de la valla del recinto, hizo que las orejas de Luna se agudizaran de una manera que nadie esperaba. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes sin palabras. La historia de Luna era de resistencia y desamor silencioso. Había liderado a su manada durante años en el recinto natural del santuario, guiando a los lobos más jóvenes y haciendo guardia contra cualquier amenaza percibida. Pero el tiempo era implacable. A los 15 años, una edad avanzada para un lobo, perdió gradualmente el apetito y con él su energía, que antes era feroz. Los veterinarios probaron todas las soluciones que se les ocurrieron: dietas especiales, medicación e incluso sesiones de alimentación individuales. Pero día tras día, Luna apartaba la cabeza de la comida y sus ojos dorados se apagaban. Se extendieron rumores de que su cuerpo simplemente estaba cediendo. Algunos miembros del personal, con el corazón encogido, se prepararon para la inevitable despedida. Sin embargo, también notaron algo más profundo en el dolor de Luna. Momentos en los que levantaba el hocico y dejaba escapar un leve gemido, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Entonces, en una mañana fresca, llegó un visitante inesperado. Un voluntario del lejano pasado de Luna, que una vez la cuidó cuando era una cachorra. Gritó con voz suave, acercándose a la valla del recinto. Con un sobresalto de reconocimiento, las orejas de Luna se pusieron hacia adelante. La transformación fue inmediata y electrizante. Levantó la cabeza de golpe. Las fosas nasales se abrieron. Los ojos se iluminaron con una repentina chispa de esperanza. Los miembros del personal se agarraban unos a otros con incredulidad. Ninguna de sus estrategias había funcionado, pero una sola voz familiar había atravesado el retraimiento del lobo. En ese momento cargado de tensión, se preguntaron si los años de liderazgo alfa y lealtad inquebrantable de Luna simplemente habían estado esperando una conexión final, un eco del pasado que reavivara su voluntad de vivir. Pocos sabían lo poderosa que sería esa conexión, o cómo desafiaría todas las suposiciones que habían hecho sobre los lobos salvajes, el envejecimiento y los profundos lazos que pueden abarcar toda una vida. El sol apenas había salido sobre el santuario de vida silvestre de Pinewood cuando el personal se sintió atraído hacia el recinto de Luna. Durante la semana anterior, la loba de 15 años se había vuelto tan letárgica que apenas reaccionaba a los controles diarios. Cada mañana, una cuidadora llamada Anita colocaba un cuenco de carne especialmente preparada cerca de la guarida de Luna, enriquecida con vitaminas y analgésicos. Aún así, día tras día, el cuenco permanecía intacto. En conversaciones en voz baja, el personal comparaba notas sobre análisis de sangre, registros de comportamiento y consejos veterinarios. Casi todos los indicios apuntaban a la misma conclusión sombría: Luna se estaba apagando. Los lobos en cautiverio pueden vivir más tiempo que en la naturaleza, pero 15 años ya era una edad notable, similar a la de un humano de 80 años. La mayoría del personal creía que se estaba desvaneciendo de forma natural, su cuerpo agotado tras años de liderar su pequeña manada cautiva. Sin embargo, algo en la mirada de Luna inquietaba a Anita. Había un destello de nostalgia en los ojos dorados de la loba, especialmente al amanecer, cuando las puertas del santuario se abrían chirriando y los voluntarios entraban poco a poco. Anita se lo mencionó al doctor Ross, el veterinario jefe del santuario. Me parece que aguzara las orejas en ciertos momentos, como si estuviera escuchando algo, explicó Anita, con la voz teñida de preocupación. El doctor Ross suspiró, hojeando el historial médico de Luna. Hemos probado de todo físicamente: fórmulas nutricionales, carnes más blandas, un nuevo tipo de analgésico para el dolor articular, ninguna mejora.
Si su espíritu se está rindiendo, es posible que no tengamos más opciones. Hizo una pausa, observando la expresión decidida de Anita. A menos que tengas una idea diferente. Anita se mordió el labio. Llevaba mucho tiempo rodeada de lobos como para no saber que los lazos emocionales a veces desempeñaban un papel muy importante en su bienestar. ¿No criaron a Luna a mano en otra instalación antes de venir aquí?, preguntó recordando un detalle del pasado de la loba. El santuario había rescatado a su manada hacía años, pero Luna había pasado los primeros meses de cachorra con un voluntario que la alimentó con biberón después de que muriera su madre. El doctor Ross frunció el ceño concentrado. Sí, lo estaba. Creo que el nombre del voluntario era Nick o Nate. Tenemos una nota al respecto, pero no estoy seguro de dónde está ahora. Ha pasado más de una década. Una chispa de esperanza iluminó los ojos de Anita. Si podemos localizarlo, tal vez oír una voz familiar o ver un rostro conocido podría ayudar. A veces, los lobos mayores muestran un reconocimiento sorprendente. Aunque escéptico, el Dr. Ross estuvo de acuerdo en que valía la pena intentarlo. En cuestión de días, consiguieron ponerse en contacto con Nick, que ahora tenía 20 y tantos años y vivía a unas cuantas ciudades de distancia. Había ido a trabajar con canes exóticos a otro centro de vida silvestre. Cuando se enteró del estado de Luna, no lo dudó. «Iré en cuanto pueda», prometió por teléfono. Mientras tanto, el estado de Luna empeoraba. Empezó a rechazar el agua y la comida. El personal se turnaba para vigilarla durante la noche por si se desmayaba. Sus compañeros de manada, que antes se mantenían separados por divisores de tela metálica para evitar disputas agresivas, paseaban inquietos a lo largo de la valla, emitiendo suaves gemidos. Era como si sintieran que su alfa se les escapaba. Nick llegó un martes por la mañana. Parecía cansado por el largo viaje, pero sus ojos brillaban con urgencia. «Recuerdo a Luna», le dijo a Anita en voz baja. En aquel entonces la llamábamos Estrella, por un pequeño parche de pelo en forma de estrella en su flanco derecho. Tenía solo unas semanas de edad. Todos nos turnábamos para darle el biberón cuando su madre murió inesperadamente. Luna hizo una pausa, tragando saliva. Era especial. Anita lo condujo a la valla exterior del recinto, advirtiéndole que no entrara hasta que evaluaran la reacción de Luna. Con los años, la personalidad de la loba se había vuelto cautelosa. Incluso algunos miembros del personal que la conocían desde hacía años se acercaban con cuidado. Si el antiguo vínculo aún existía, habría que reavivarlo gradualmente. Al principio, Luna parecía tan apática como siempre, tumbada con el hocico sobre las patas. Nick se quedó quieto, con las manos enroscadas alrededor del eslabón de la cadena, llamándola suavemente. «Oye, chica», murmuró, con la voz temblorosa por el recuerdo. «Soy yo, Nick. ¿Te acuerdas de mí?» Las orejas del lobo se movieron. El personal, sobresaltado, vio cómo su cabeza se levantaba una pulgada del suelo. Un cosquilleo de emoción recorrió a Anita. Lo oyó. Nick continuó, sus palabras atrapando mientras vertía toda la ternura que podía reunir. «Solías lamerme la cara para que te diera leche, Star. Te subías a mi regazo cuando eras solo una cachorra». Algo brilló en los ojos de Luna, una chispa de reconocimiento, o al menos una repentina alerta. No se puso de pie, pero giró las orejas hacia adelante y movió la nariz mientras olfateaba el aire. Nick, con lágrimas en los ojos, dio medio paso más hacia la valla. «Buena chica», susurró. «Vamos, puedes hacerlo». El personal que los rodeaba contuvo la respiración. Anita se hundió las uñas en la palma de la mano, con los nervios a flor de piel. El Dr. Ross observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y un cauteloso rayo de esperanza. Durante unos angustiosos segundos, Luna se limitó a mirar, como si estuviera evaluando un fantasma de su pasado. Luego, con un suave gemido que rompió el silencio matutino, se levantó lentamente sobre sus temblorosas piernas. «Dios mío», susurró Anita, llevándose una mano al corazón. Era el mayor movimiento que Luna había mostrado en días. La loba se tambaleó, a punto de derrumbarse,
pero logró arrastrarse unos pasos en dirección a Nick. Emitió un gemido bajo, con la cola caída en señal de incertidumbre, muy lejos de su antigua postura alfa. Las lágrimas de Nick se derramaron. «Eso es, chica. Puedes acercarte», la convenció. Suavemente, Anita deslizó una pequeña puerta que conducía a un pasillo seguro cerca de la valla, lo justo para que Nick entrara si era necesario. Por seguridad, lo mantendrían separado por una barrera secundaria, pero eso reduciría la distancia entre ellos. Cuando Nick entró en ese pasillo, Luna volvió a aguzar el oído y dio otro paso tembloroso. Se detuvo, con el hocico levantado, como si estuviera buscando un olor. Luego, con un pequeño estallido de voluntad, recorrió la distancia restante, apretándose contra la valla que los separaba. Nick se arrodilló, con los labios temblorosos, y estiró el brazo para acariciar suavemente el pelaje del cuello del lobo. Se hizo el silencio, roto solo por la respiración entrecortada de Luna. El personal que los rodeaba observaba con asombro, mientras Nick murmuraba palabras tranquilizadoras. «Estás bien, Star. Soy yo. Estás a salvo». Los ojos de Luna se abrieron como platos, y ese brillo apagado fue reemplazado por un suave resplandor de reconocimiento. Después de otro momento, movió levemente la cola, un gesto débil, pero inconfundible. A Anita se le llenaron los ojos de lágrimas. «Eso es imposible», susurró con la garganta apretada por la emoción. «Apenas se ha movido en días y ahora mueve la cola». El doctor, Ross, carraspeó, con la voz temblorosa por el alivio. «Quizá no sea imposible. Los lobos tienen una memoria extraordinaria y Shul, al parecer, fuertes vínculos». Nick retiró suavemente la mano, dejando que Luna descansara. Por primera vez desde su declive, dejó caer las patas traseras como si fuera a sentarse, en lugar de desplomarse por el cansancio. La transformación fue sutil pero asombrosa. Parecía despierta, viva. Anita se dio cuenta de que tal vez Luna había estado esperando precisamente esto. Una voz de su pasado que le ofreciera consuelo de que no lo había perdido todo por la edad y el tiempo. En el torbellino de los acontecimientos de esa mañana, un pensamiento brilló con fuerza para todos los presentes. Si un simple reencuentro podía encender el alma de Luna, tal vez no se había rendido del todo. Ahora, el siguiente paso era descubrir cómo alimentar esa chispa antes de que se apagara de nuevo. El personal del santuario intercambió miradas de asombro, preparándose en silencio para lo que fuera que este renovado rayo de esperanza pudiera llevarlos a intentar. Porque no se trataba de un lobo cualquiera, y claramente no era un vínculo cualquiera. La noticia se difundió rápidamente entre el personal del santuario. Luna, la alfa loba de 15 años enferma, se había levantado e incluso había movido la cola, todo gracias a la inesperada llegada de Nick, el voluntario que la había cuidado cuando era una cachorra. Un acto tan pequeño, levantar su cansado cuerpo y mover esa cola caída, fue suficiente para enviar ondas de emoción a través del santuario de vida silvestre Pinewood. Durante días, todos se habían preparado para una tranquila despedida. En cambio, ahora se encontraban explorando un plan audaz y esperanzador. Nick se quedó junto a la valla con Luna durante casi una hora aquella primera mañana, hablándole suavemente mientras ella ocasionalmente olisqueaba la barrera de alambre con su nariz. Recordó sus anécdotas de cachorro con voz baja y tranquilizadora. Cómo una vez chilló al ver una mariposa, o cómo solía acurrucarse en su chaqueta para calentarse cuando las noches se volvían frías. Las orejas de Luna se movieron y, aunque se cansaba rápidamente, parecía reacia a alejarse. Finalmente, el doctor Ross dio un paso adelante. «Deberíamos dejarla descansar», dijo en voz baja, aunque incluso él esbozó una sonrisa de cauto optimismo. Nick asintió, poniéndose en pie. Luna dejó escapar un suave gemido, claramente queriendo que se quedara, pero él le prometió que volvería pronto. Anita cerró con cuidado la puerta, revisando de nuevo las cerraduras por si el lobo reunía más energía de la esperada. Un puñado de personal y voluntarios se agolparon alrededor de Nick, acribillándolo a preguntas. «¿Cómo la criaste? ¿Cómo era de cachorra? ¿Podrías venir mañana?» Nick respondió pacientemente,
con un atisbo de lágrimas aún brillando en sus ojos. «No puedo creer que me recuerde», admitió en voz baja. «Era tan pequeña, y pasamos solo unos meses juntos antes de que la trasladaran a otro centro, pero los lobos se imprimen profundamente». Anita llamó la atención del doctor Ross. «¿Crees que podemos intentar dejarle entrar de nuevo en la valla secundaria mañana?», preguntó con la voz llena de emoción. «Quizá llevarle algo de su comida y ver si ella se la acepta». El doctor Ross cruzó los brazos, con la mirada puesta en el lugar donde ahora yacía Luna, con la cabeza gacha pero no con la misma actitud derrotada. «Si eso puede abrirle el apetito, estoy a favor. Aseguremos los protocolos de seguridad. Sigue siendo un lobo salvaje y no podemos dar por sentada su confianza al instante». Nick escuchó con un brillo decidido en los ojos. «Haré lo que sea necesario», dijo. «Si hay alguna posibilidad de que coma por mí, quiero intentarlo». Aquella noche, el santuario bullía de energía renovada. Anita y otro cuidador prepararon una comida especial para el día siguiente. Carne de venado fresca mezclada con suplementos hipercalóricos y un analgésico suave. La guardaron en la cámara frigorífica, con la intención de que Nick se la ofreciera a Luna en su próxima visita. Todo el personal era consciente de que era una apuesta arriesgada. Si el momento de euforia de Luna era solo una casualidad, o si volvía a su antigua apatía, sus esperanzas podrían verse frustradas una vez más. Pero al amanecer, el comportamiento de Luna contaba una historia diferente. Anita, haciendo sus rondas matutinas, encontró a la vieja loba de pie cerca de la valla como si estuviera esperando algo. Aunque no había tocado el cuenco de comida del turno de noche, estaba erguida, con el hocico apuntando hacia la entrada del santuario. El corazón de Anita se apretó con emoción. Está esperando a Nick, se dio cuenta. En cuanto llegó el coche de Nick, Luna dejó escapar un gemido bajo desde lo más profundo de su garganta, una señal inequívoca de reconocimiento. Anita llamó a Nick y lo acompañó al pasillo exterior con la comida recién preparada. «Ve con cuidado», le advirtió desabrochando en silencio la valla secundaria. «Si muestra molestias, retrocede». Nick asintió. Armado con un plato de trozos de venado crudo, se acercó a la barrera de tela metálica. Los ojos de Luna brillaban con una extraña mezcla de alivio y hambre. Por primera vez en días, sus fosas nasales se abrieron al olor de la comida, aunque aún dudaba. Nick se agachó y deslizó el plato justo más allá del alambre. «Hola, chica», susurró. «Mira lo que te he traído». Su voz temblaba, recordando cómo había usado ese mismo tono para convencer a la cachorra Luna de que comiera de un biberón. Luna dio un paso adelante, con los músculos temblando. Todos los que estaban mirando, Anita, el doctor, Ross, algunos voluntarios, contuvieron la respiración. La loba olisqueó el plato y luego dirigió la mirada a Nick, como si buscara permiso. Suavemente, empujó el plato 1 centímetro más cerca. «Está bien», murmuró. Entonces, como si pulsara un interruptor mental, Luna bajó la cabeza y dio un mordisco vacilante. Anita exhaló con rapidez, con lágrimas asomando a sus ojos. El resto del personal intercambió miradas de alegría incrédula. Esta loba, al borde de la inanición, por fin estaba comiendo, y lo estaba haciendo gracias a un recuerdo que desafiaba la lógica, salvando una brecha de una década. Luna no devoraba la comida con voracidad. Su edad y debilidad eran evidentes, pero cada lento bocado se sentía como una victoria. Hacía pausas a menudo, mirando a Nick como para asegurarse de que todavía estaba allí. Nick, con la voz temblorosa, le ofrecía un silencioso estímulo. «Buena chica. Muy bien. ¿Recuerdas cómo solíamos compartir el desayuno?». Se rió entre dientes, con los ojos nublados. «Nunca imaginé que volveríamos a hacer esto». Cuando Luna terminó la mitad del plato, su energía flaqueó y se dejó caer sobre sus patas traseras. Anita metió con cuidado una varilla con forma de gancho para apartar el plato, sin querer empujar el estómago de Luna demasiado rápido. El doctor Ross asintió con aprobación. «Ya es suficiente por ahora. Lo intentaremos más tarde». Fue un pequeño triunfo, pero un triunfo al fin y al cabo.
La noticia se extendió por todo el santuario. Luna comía. Los miembros del personal que se habían preparado para su funeral ahora hablaban en susurros emocionados. Si sigue así, podría recuperarse. Algunos voluntarios incluso le pidieron a Nick consejos sobre técnicas de manejo de lobos, aunque él insistió en que no era un profesional, solo alguien que había formado un vínculo inquebrantable con una cachorra años atrás. Durante los días siguientes, el patrón se repitió. Nick llegaba al amanecer, llamaba a Luna por su nombre, o a veces Star, su antiguo apodo, y le ofrecía carne fresca. Poco a poco, consumía más en cada sesión, recuperando una parte de su peso perdido. Se movía más por el recinto, comprobando cómo estaban sus compañeros de manada más jóvenes, aunque su papel de alfa era ahora en gran medida ceremonial. Le faltaba la fuerza para imponer su dominio. Aún así, el personal se maravilló de la transformación de una loba que yacía apática a una que parecía interesada en su entorno de nuevo. Observando desde una distancia respetuosa, el Dr. Ross le confió a Anita: «Nunca he visto un cambio tan radical en un animal tan viejo y a punto de rendirse». Es como si la presencia de Nick hubiera activado un interruptor en su mente. Anita sonrió con lágrimas en los ojos. «Me recuerda a esas historias de perros que reconocen a sus dueños después de años. Supongo que los lobos tienen esa misma capacidad, quizá incluso más fuerte». Por supuesto, la precaución seguía ahí. Luna todavía se movía con rigidez, sus articulaciones eran frágiles. El veterinario del santuario insistió en continuar con el tratamiento del dolor. No se hacía ilusiones de que volviera a ser un lobo vigoroso. A su edad, cada día era tiempo prestado. Pero la idea de que pudiera desvanecerse sola, hambrienta de comida y afecto, ya no parecía inevitable. Nick había roto el caparazón que envolvía su espíritu y por mucho tiempo que le quedara, Luna parecía decidida a vivirlo con cierta dignidad y sorprendentemente alegría. Una tarde, mientras el sol pintaba el horizonte de naranja, Nick se quedó fuera de la valla, con las manos enroscadas alrededor del eslabón de la cadena. Luna se acercó, presionando su hocico suavemente contra sus dedos. En ese momento de tranquilidad, el personal reconoció algo profundo, un vínculo tácito que desafiaba la distancia, la edad y la naturaleza salvaje inherente de un lobo, ya sea guiada por el imprinting, la memoria o alguna lealtad profunda y primordial. Luna había elegido confiar en la única voz que recordaba de cuando era pequeña e indefensa. Y mientras la voz de Nick se transmitía suavemente a través del recinto, el personal se quedó atónito, maravillado de cómo una sola conexión forjada en la infancia podía reavivar la voluntad de comer, de vivir, de amar, a pesar de todas las adversidades. La pregunta que persistía ahora era cómo esta relación reavivada podría allanar el camino para el capítulo final de Luna. ¿Sería suficiente la presencia de Nick para sostener su recuperación, o simplemente se estaba recuperando para una elegante despedida? En cualquier caso, el santuario se preparó para un viaje a la vez edificante y agridulce, guiado por el frágil hilo de la memoria que unía a una loba con el hombre que una vez la alimentó con biberón. La semana siguiente, la transformación de Luna se convirtió en el corazón del santuario. Cada mañana, justo cuando la niebla se levantaba de las copas de los árboles, la voz de Nick resonaba por todo el recinto como un reloj. Y cada mañana, Luna, que una vez se había negado incluso a levantar la cabeza, se levantaba lentamente, con las orejas temblando, y se dirigía hacia la valla. No importaba el frío que hiciera o lo rígidos que estuvieran sus miembros durante la noche. Esa voz se había convertido en su ancla. Nick tenía cuidado de no excederse. Sabía que Luna seguía siendo frágil, y el Dr. Ross le recordaba a diario que los lobos, incluso aquellos con profundos vínculos con los humanos, podían revertir su comportamiento de forma impredecible si se les sobreestimulaba o presionaba. Pero Luna no mostraba agresividad. De hecho, empezó a responder a su voz con suaves vocalizaciones, gemidos bajos, gruñidos silenciosos y, una vez, un ladrido entrecortado
que sorprendió a todo el personal. «Es un ladrido de saludo», susurró Anita cuando sucedió. «Está intentando hablar con él». La recuperación no fue lineal, por supuesto. Había días en los que Luna comía menos o se quedaba acurrucada más tiempo antes de levantarse. Sus patas traseras todavía temblaban cuando caminaba demasiado. Pero la trayectoria general era clara. Ya no se rendía. Había elegido luchar. Y todo gracias al hombre que, hace más de una década, la había acunado como a un bebé y le había susurrado historias bajo las estrellas. Una mañana, el doctor Ross llevó a Nick a un lado después de una sesión de alimentación. Luna acababa de terminar 3/4 partes de su ración, la mayor ingesta desde que comenzó el declive. «Deberías saber», dijo Ross, hojeando su portapapeles, «que su peso se ha estabilizado. El análisis de sangre de ayer es mejor de lo esperado. La función hepática está mejorando. La hidratación ha vuelto». Nick abrió mucho los ojos. «¿En serio?» «No diría que está fuera de peligro», añadió Ross. «Pero esto no es solo un acto de despedida. Se está recuperando activamente. Eso es raro en un animal de esta edad, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que estaba». Nick se apoyó en la valla y observó a Luna mientras dormitaba bajo el sol de la mañana. Su caja torácica aún se notaba, y su andar estaba lejos de ser firme, pero sus ojos volvieron a brillar. Creo que necesitaba que alguien le recordara que importaba. Mientras tanto, los compañeros de manada de Luna también empezaron a cambiar su comportamiento. Un macho más joven llamado Ghost, normalmente distante, empezó a tumbarse más cerca de su guarida. Una hembra más pequeña, Ash, de vez en cuando acercaba restos de comida a Luna, como si se los estuviera ofreciendo. La estructura social de la manada había evolucionado durante el declive de Luna, pero ahora algo primario se agitaba en ellos a medida que ella reafirmaba lentamente su presencia. «Está reclamando su papel», murmuró Anita una tarde mientras observaba a Luna alejar a Ghost de su lugar de descanso favorito con un gruñido silencioso. «Incluso si no tiene la fuerza para liderar, los demás siguen viéndola como alfa en espíritu». La directora del santuario, normalmente una mujer reservada más centrada en los presupuestos que en la biología, visitó el recinto de Luna por primera vez en semanas. Observó desde detrás del cristal de observación cómo Nick le daba a Luna pequeños bocados de pollo crudo y el viejo lobo se lamía los dedos suavemente entre cada uno. «Llevo 30 años trabajando en el cuidado de animales», le susurró la directora a Anita, «y nunca he visto nada parecido. El personal tampoco». Los periodistas locales empezaron a interesarse después de oír rumores sobre el lobo milagroso a través de los voluntarios. Anita y el director acordaron mantener la publicidad al mínimo por ahora. Luna no necesitaba el caos, pero la historia ya había empezado a circular entre los santuarios vecinos, llegando incluso a recibir discretas consultas de universidades interesadas en estudiar la memoria a largo plazo en los caninos. Y como si fuera una señal, las preguntas empezaron a surgir. ¿Recordaba Luna realmente a Nick? ¿O era simplemente que su tono, su olor y su paciencia le recordaban una época formativa de su desarrollo temprano? ¿Podía un lobo recordar realmente a un humano después de más de una década? ¿O era solo una respuesta instintiva a un comportamiento afectuoso? El doctor Ross se mantuvo cautelosamente científico. «No hay una respuesta clara», dijo a un grupo de estudiantes visitantes de vida silvestre, «pero sea cual sea el mecanismo, memoria, asociación de olores, huella emocional, lo que importa es el resultado. Luna se estaba muriendo, ahora no lo está». A Nick, por su parte, no le importaban mucho las teorías. Para él, no se trataba de datos, se trataba de la conexión. No se hacía ilusiones. Luna era vieja, y cada día seguía siendo un regalo, no una promesa, pero también sabía que había vuelto de la muerte por algo más que el instinto. Había reconocimiento en sus ojos y confianza. Una tranquila tarde, después de que el santuario cerrara al público, Nick se quedó atrás mientras el sol se hundía tras las colinas. Luna yacía a pocos metros de distancia, con los ojos entrecerrados y las patas metidas debajo de ella.
Los otros lobos estaban callados, acurrucados en sus guaridas. El mundo parecía en silencio. «No sé cuánto tiempo tenemos», dijo Nick en voz baja, presionando su mano contra la fría valla de alambre. «Pero voy a estar aquí para ello. ¿De acuerdo?» Luna parpadeó lentamente. Luego levantó la cabeza y la apoyó contra la valla, justo donde su palma se encontraba con el acero. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Nick, no por el frío, sino por el peso de ese momento. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de decir, yo también te recuerdo. Y a partir de ese momento, todo cambió. En los días posteriores al tranquilo reencuentro de Luna con Nick, una suave corriente de optimismo recorrió el santuario de vida silvestre de Pinewood. Los miembros del personal que antes se movían de puntillas alrededor del recinto del viejo lobo, temiendo lo peor, ahora intercambiaban sonrisas fugaces y palabras de aliento. Cada mañana, Nick aparecía como un reloj, trayendo una mezcla de carnes crudas, lo suficientemente blandas para los viejos dientes de Luna, mezcladas con suplementos para apoyar sus articulaciones. La rutina parecía casi ritual. Él la llamaba por su nombre y ella salía de su guarida, un poco más firme en sus patas que el día anterior. El doctor Ross observaba cada visita desde la distancia, con su tablero de notas en la mano. Notó las sutiles mejoras. La respiración de Luna sonaba menos trabajosa. Su pelaje, aunque todavía tenía manchas, recuperaba un ligero brillo, y sus ojos, antes sin vida, tenían un brillo curioso. Su apetito, aunque modesto, era constante, un milagro en sí mismo, dado que había rechazado toda la comida durante tanto tiempo. A veces, Ross se sorprendía a sí mismo reflexionando sobre el poder de la memoria en los caninos. Quizás la ciencia no podía articular completamente el vínculo forjado en la etapa de cachorro de Luna. Fuera cual fuera la razón, los resultados eran innegables. En medio de esta cautelosa esperanza, surgieron nuevas preguntas sobre el cuidado de Luna. Anita, la cuidadora que inicialmente había defendido la idea de contactar con Nick, propuso una sesión más íntima de conocimiento y saludo, en condiciones controladas, en la que Nick podría entrar en el recinto secundario con un adiestrador presente, dejando que Luna interactuara libremente si así lo deseaba. Era una propuesta arriesgada. Aunque Luna no había mostrado agresividad hasta el momento, un lobo sigue siendo un depredador grande y poderoso, y el dolor o la confusión podrían desencadenar un comportamiento impredecible. Pero si su confianza en Nick era genuina, esa sesión podría estimular aún más su recuperación mental y emocional. El propio Nick dudó al principio. «No quiero estresarla», le confió a Anita. «Todavía está muy débil. ¿Y si mi presencia en su espacio resulta invasiva?» Anita le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. «Lo haremos con cuidado, sin movimientos bruscos, y estaré ahí contigo. Si Luna muestra algún signo de malestar, nos retiraremos inmediatamente». Programaron la sesión para última hora de la tarde, cuando la mayoría de los visitantes ya se habían ido del santuario, asegurando así un ruido mínimo. El personal preparó un pequeño pasillo dentro del recinto de Luna, lo suficientemente grande como para que el humano y la loba pudieran moverse, pero separado por una puerta de seguridad si fuera necesario. El doctor Ross estaba preparado con dardos sedantes, un último recurso en caso de que Luna entrara en pánico. A pesar de los nervios de todos, una tranquila anticipación llenó el aire. Este era el momento que podría solidificar el vínculo extraordinario o revelar si era solo una ilusión fugaz. Esa tarde, mientras la hora dorada proyectaba largas sombras sobre la hierba, Nick entró en el pasillo con calma y determinación. Anita lo acompañó, armada con una voz suave y una pequeña bolsa de golosinas. Al otro lado del recinto, Luna caminaba de un lado a otro, con el morro levantado, como si sintiera el silencio de tensión a su alrededor. Los lobeznos más jóvenes se mantenían a distancia, observando en silencio. Nick se agachó cerca de la valla y habló en voz baja. «Hola, chica, ¿te acuerdas de mí?». Le tendió la mano, con la palma hacia abajo. Luna se detuvo, con las orejas erguidas y los ojos clavados en él. Durante un instante,
Nadie se movió. Luego, lentamente, avanzó con dificultad, con un paso desigual pero decidido. Un silencio cayó sobre los observadores. Con pasos cuidadosos y mesurados, se acercó hasta que solo unos metros los separaron. Nick extendió la mano, dejando que ella percibiera su olor. Ella cerró los ojos brevemente, inhalando con lo que solo podía describirse como alivio. Luego, en un movimiento que desafió los peores temores de todos los ansiosos miembros del personal, Luna colocó su hocico contra la mano de Nick. Una exhalación colectiva escapó de los espectadores. La mano de Anita temblaba alrededor de la bolsa de golosinas, con lágrimas que le picaban los ojos. Incluso el Dr. Ross, que se enorgullecía de su imparcialidad científica, sintió una punzada de emoción. Nick tragó saliva y susurró con voz ronca: «No pasa nada, Star», utilizando su antiguo nombre de cachorro. «Estoy aquí». La loba se acercó dándole un codazo, con los labios curvados hacia atrás, pero no con agresividad. En su lugar, dejó escapar un gemido bajo, moviendo la cola suavemente. Nick extendió la otra mano, con la palma abierta en señal de confianza. Luna le lamió los dedos una vez, tímidamente. Anita, de pie junto a Nick, le ofreció suavemente un trozo de carne, que Luna olfateó antes de aceptarlo, masticándolo con cuidado. Era la primera vez que comía en presencia de más de un humano, lo que demostraba que se sentía cada vez más cómoda. Toda la escena se desarrolló como una lenta y elegante danza entre dos viejos amigos que habían estado separados por las circunstancias y el tiempo. Al cabo de unos minutos, la energía de Luna disminuyó. Tropezó ligeramente y se dejó caer sobre sus patas traseras. Nick siguió el ejemplo, retrocediendo poco a poco, dándole espacio para descansar. Anita hizo una señal al Dr. Ross. No era necesario sedarla. La loba estaba tranquila. De hecho, mientras se tumbaba con los ojos entrecerrados, su postura transmitía satisfacción en lugar de agotamiento. Nick y Anita se retiraron del pasillo, dejando a Luna dormitando bajo el sol de la tarde. Cuando salieron al pasillo principal del santuario, la pequeña multitud de personal y voluntarios estalló en un aplauso silencioso y murmullos emocionados. El momento parecía surrealista, más allá de las típicas interacciones entre humanos y animales que habían presenciado a lo largo de los años. El rostro de Nick brillaba con una mezcla de alivio y asombro. «Nunca soñé que volvería a estar en el mismo espacio con ella», admitió, «y mucho menos alimentarla así». Más tarde esa noche, Anita vio a Nick merodeando junto a la valla del recinto, simplemente observando a Luna dormir la siesta. Ghost, el lobo macho más joven, se había acomodado a su lado, mirando de vez en cuando a Nick con recelo, pero sin hacer ningún movimiento agresivo. «Te están dejando formar parte de la dinámica de la manada», bromeó Anita con suavidad. Al menos desde la distancia. Nick se rió entre dientes, aunque la emoción se notaba en su voz. «Una pequeña parte, tal vez, están complaciendo a una vieja cuidadora». Hizo una pausa, con la mirada perdida. «Ojalá pudiera hacer más por ella. Ya le has dado algo que ninguno de nosotros pudo: esperanza», dijo Anita con sencillez. «Puede que no le quede mucho tiempo, pero está viviendo con dignidad. Eso es mucho». El Dr. Ross pronto se unió a ellos, con los brazos cruzados. «Voy a ajustar la medicación de Luna. Está respondiendo mejor de lo esperado, así que podríamos reducir el alivio del dolor articular para ver si puede estar de pie de forma más natural. Me gustaría que siguieras visitándola, Nick. Está claro que tu presencia es terapéutica». Nick asintió, con el corazón rebosante de gratitud. «Iré tan a menudo como ella me necesite». Durante los días siguientes, Luna siguió aceptando comida de la mano de Nick en el pasillo. Cada vez se movía con más libertad. A veces incluso soltaba un suave aullido retumbante cuando Nick la llamaba por su antiguo nombre de cachorro, Star. Los lobos más jóvenes observaban desde una respetuosa distancia, sin interferir nunca. Era como si ellos también entendieran que un milagro silencioso se estaba desarrollando ante sus ojos. Aún así, persistían las sombras de la precaución. Luna era anciana,
Su cuerpo estaba desgastado. Podía recaer o contraer una infección si su sistema inmunológico flaqueaba. Los escalofríos nocturnos podrían agravar sus articulaciones y nadie podía garantizar cuántos meses o semanas le quedaban. Pero ahora había una sensación de aceptación en lugar de temor. Si el capítulo final de Luna estaba realmente cerca, al menos lo afrontaría con alguien que la amaba. Y así el santuario se encontró en el filo de la navaja entre el dolor y la esperanza. Cada día un testimonio del poder curativo de una sola voz del pasado. En el silencio de cada amanecer, cuando Nick llegaba a su suave gemido, el personal era testigo de una loba que se negaba a comer. Hasta el día en que oyó una llamada familiar y decidió vivir de nuevo. En la tercera semana de las visitas de Nick, el resurgimiento de Luna ya no era una anomalía esperanzadora, sino que se había convertido en parte del ritmo de vida del santuario. Cada mañana, antes de que los lobos más jóvenes se movieran o de que el personal preparara su primera cafetera, Luna se levantaba de su guarida y esperaba cerca de la valla. La criatura, antes sin vida, que había rechazado la comida y el contacto, ahora se quedaba de pie, a veces durante casi 20 minutos, con las orejas atentas al sonido de los neumáticos que crujen sobre la grava, y cuando el coche de Nick finalmente se detenía, su cola se balanceaba, no con la fuerza de la juventud, sino con un ritmo constante y deliberado que tenía un significado. Lo que había comenzado como interacciones tentativas, suaves caricias con el hocico y comidas dadas con la mano, se había convertido en un ritual completo. Nick entró en el pasillo interior con tranquila confianza, y Luna se movió hacia él con una confianza que ahora parecía casi sagrada, y aunque ya no mostraba su antiguo dominio sobre la manada, los lobos más jóvenes habían comenzado a mostrarle deferencia una vez más. Ghost, el macho adolescente que iba camino de reemplazarla, ahora la seguía en silencio en los paseos por el recinto, a menudo sentándose cerca mientras ella descansaba. Ash, siempre sensible, a veces lamía el hocico de Luna, un claro gesto de respeto. «No solo está sobreviviendo», dijo Anita una tarde, mientras observaba a Luna completar una vuelta lenta pero constante del recinto. «Está volviendo a unirse a la manada, como si quisiera enseñarles algo antes de irse». El doctor Ross, normalmente estoico, simplemente asintió. Sabe que no le queda mucho tiempo, pero está eligiendo cómo será ese tiempo. Esa es una especie de fuerza que la mayoría de los humanos ni siquiera tienen. A pesar de la alegría que trajo la recuperación de Luna, todos sabían que su edad era un techo que no podían traspasar. Los lobos no vivían para siempre, pero lo que podían hacer, lo que Nick estaba haciendo, era darle la dignidad de elegir, la dignidad del control, de la conexión, y Luna estaba aprovechando hasta la última gota. Una mañana, mientras la niebla cubría el valle y la escarcha pintaba los bordes del recinto, Nick llegó y encontró a Luna ya levantada. Su pelaje parecía más tupido, sus ojos más agudos. Ella soltó un bufido de saludo antes de que él siquiera hablara. Cuando cruzó la puerta, Anita se encontró con él con un pequeño paquete envuelto. «Te ha estado buscando desde antes del amanecer», dijo, entregándole unas hamburguesas de carne calentadas y un par de guantes. «Esta mañana hace un frío que pela». Nick sonrió y se puso los guantes. «Es más dura que todos nosotros juntos». Dentro del recinto, Luna se apretó contra la valla, olfateando la comida, pero también se quedó cerca de la mano de Nick, como si la comida fuera solo una parte de lo que quería. Él se agachó lentamente, apoyando una mano en la tierra fría mientras le ofrecía un pequeño bocado. Ella lo aceptó, masticando más despacio de lo habitual, y luego dejó escapar un gruñido sordo que le vibró en el pecho. «Háblame, chica», murmuró Nick. «Lo recuerdas todo, ¿verdad?» «Por supuesto». Ella no respondió con palabras, pero su mirada se encontró con la de él, inquebrantable. Y cuando él apoyó suavemente la frente contra la malla, ella se acercó, rozando su nariz contra la de él. Por un momento, el mundo que los rodeaba desapareció. Sin frío, sin el tic-tac del reloj de la mortalidad, solo el espacio compartido entre un viejo lobo
y el hombre que la había amado mucho antes de que se supiera de ella. Esa tarde sucedió algo inusual. Mientras Nick se preparaba para irse, Luna lo siguió hasta el borde del recinto. Ghost y Ash iban detrás, alerta pero sin intervenir. Cuando Nick se detuvo en la puerta para despedirse, Luna dejó escapar un gemido bajo y entrecortado, un sonido que ninguno de los empleados había oído de ella en años. No era un grito de dolor, era algo mucho más humano en tono, anhelo. El pecho de Nick se tensó. «Volveré mañana», prometió, con la voz entrecortada. Pero al día siguiente se desató una tormenta. Cayó una lluvia helada en forma de sábanas, y por primera vez desde su llegada, Nick no pudo llegar al santuario. Las carreteras estaban demasiado resbaladizas, la visibilidad era muy mala. El doctor Ross tomó la decisión de posponer las visitas hasta que mejoraran las condiciones. El personal se preparó. ¿Regresaría Luna sin él? ¿Sería este el momento en que su frágil progreso se derrumbara? Pero Luna los sorprendió. Aunque claramente menos activa, permaneció cerca de la valla todo el día. No comió, pero tampoco se derrumbó en su guarida. Esperó, no con desesperación, sino con paciencia. Fantasma yacía a su lado. Ash revoloteaba cerca, y Luna, con sus viejos huesos entumecidos por el frío, mantuvo los ojos fijos en la entrada, como si supiera, en el fondo, que el hombre de la voz familiar regresaría. Y tenía razón. A la mañana siguiente, cuando el cielo se despejó y la luz del sol se refractó en el hielo derretido, Nick regresó. Anita lo recibió en la puerta, con el aliento visible en el aire gélido. «Ha estado allí toda la noche», susurró, señalando hacia el recinto. «No se movió. Creemos que estaba esperando tu coche». Nick se acercó con un nudo en la garganta. En cuanto Luna lo vio, se puso de pie, no tan rápido como antes, pero con determinación. Y cuando él entró en el pasillo, ella se acercó con un paso lento y firme, apoyando la cabeza contra la valla sin dudarlo. Esa mañana comió más que en toda la semana. Más tarde ese día, mientras el personal se reunía para revisar su plan de cuidados, el doctor Ross habló con una voz que transmitía más asombro que análisis. «Hay casos en medicina», dijo, «que nos recuerdan todo lo que no sabemos. Este es uno de ellos. La ciencia dice que ella no debería estar aquí. Pero lo está». Nadie discutió. Y aunque la edad de Luna seguía siendo una realidad de la que nadie podía escapar, algo había cambiado en la atmósfera del santuario. No solo estaba sobreviviendo, les estaba enseñando a todos una lección de amor, memoria y la extraordinaria resistencia del espíritu, un paso suave, un aliento compartido a la vez. El frío invernal se apoderó del santuario de vida silvestre Pinewood, silenciando el paisaje. Los árboles estaban desnudos, sus ramas esqueléticas crujían bajo los vientos amargos. Todo el santuario se preparó para la estación más fría. Se revisaron los calentadores, se colocó ropa de cama adicional para los animales y se ajustaron los horarios de alimentación para garantizar que ninguno pasara hambre en medio del hielo y la nieve. Sin embargo, a pesar de toda esa tristeza, la esperanza persistía en un rincón del santuario, el recinto de Luna. Incluso cuando las temperaturas bajaban, el espíritu de la vieja loba brillaba más cálido que nunca. Cada mañana, sus orejas se movían al oír el crujido de los neumáticos sobre la grava helada, anticipando la llegada de Nick. Muy pronto, su voz rompería el temprano silencio, tranquila y firme. Y aunque le dolían los huesos, Luna se levantaba decidida, apoyando su peso contra la valla de tela metálica como para absorber cada resonancia del hombre que recordaba de su infancia. Los días en que la lluvia helada o la nieve disuadían a la mayoría de los visitantes, Nick seguía apareciendo. Llevaba guantes gruesos, un abrigo pesado y botas cubiertas de sal de las carreteras. El personal de Pinewood, muy consciente de lo precario que podía ser el invierno para los animales ancianos, temía que Luna pudiera sufrir una regresión si las tormentas impedían las visitas de Nick. Pero cada vez que amenazaba una tormenta, Nick se quedaba en un motel a las afueras de la ciudad para no arriesgarse a quedarse aislado.
Se negaba a dejar que el clima rompiera ese frágil vínculo de nuevo. Mientras tanto, el doctor Ross y Anita continuaron monitoreando de cerca la salud de Luna. Le proporcionaron raciones adicionales ricas en grasa para mantener su cuerpo aislado y chequeos más frecuentes para asegurarse de que sus articulaciones no sucumbieran a la humedad invernal. Aunque algunos días resultaban difíciles, Luna cojeaba más o su apetito flaqueaba, la presencia de Nick la reconducía constantemente a la vida. Si se negaba a comer por la mañana, él la engatusaba con palabras suaves y caricias tiernas por la tarde, y ella encontraba el apetito suficiente para continuar. Una vez, a mediados de diciembre, llegó una ola de frío especialmente brutal, con temperaturas nocturnas muy por debajo de cero. El personal del santuario se apresuró a asegurarse de que los animales más viejos, como Luna, tuvieran guaridas seguras y con calefacción. Por su parte, Luna se retiró a un pequeño refugio que el equipo había construido específicamente para lobos geriátricos. Rara vez salía, y todos temían que fuera la señal de su declive final. Pero la tercera mañana de esa ola de frío, Nick caminaba penosamente por la nieve que le llegaba hasta los tobillos, con la cara enrojecida por las quemaduras del viento, y gritó con voz entrecortada: «¡Luna! ¡Hola, Star! ¡Estoy aquí!». Anita, que ayudaba a despejar un camino cerca de la valla, miró con ansiedad. Para su asombro, un leve movimiento se agitó dentro del refugio. Momentos después, Luna emergió, con el pelaje cubierto de escarcha. Se lo sacudió, avanzando con cautela pero con un propósito claro hasta que se detuvo junto a la valla, soltando un silencioso resoplido de saludo. Nick exhaló aliviado, sonriendo entre dientes. «Eres más dura que la nieve, vieja amiga», murmuró deslizando un pequeño trozo de carne de venado a través de la valla. Luna olisqueó y luego comió con cuidado, cada bocado un triunfo que iluminó los ojos del personal. Otra crisis evitada, al menos por el momento. Fuera del recinto, las operaciones diarias del santuario continuaban. Las familias visitaban los fines de semana, cautivadas por la variedad de animales rescatados, desde halcones heridos hasta nutrias juguetonas. Sin embargo, la historia que circulaba silenciosamente entre el personal y los voluntarios se centraba en un lobo anciano que una vez estuvo al borde de la muerte y que ahora desafiaba las ráfagas más duras del invierno gracias a la devoción inquebrantable de un hombre. Y aún así, sobre todo se cernía lo inevitable. Por mucho que Luna se esforzara, ningún lobo podía sobrevivir a la vejez para siempre. Ladrá. Ross, al ojear sus últimos análisis de sangre y radiografías, vio los signos progresivos de artritis que se extendían por su columna vertebral. Sus riñones funcionaban, pero no de manera óptima. En una reunión privada, le dijo a Nick: «Estamos jugando con tiempo prestado. Podría tener semanas o meses, no se sabe. Pero el hecho de que todavía encuentre alegría en cada día es un regalo que rara vez vemos». Nick tragó el nudo que tenía en la garganta. «No quiero que sufra», dijo en voz baja. «Solo quiero que sepa que no está sola». Ross asintió. «Eso es todo lo que podemos hacer. Estar ahí para ella hasta que decida que es su momento». Diciembre se deslizó hacia enero y el santuario se preparó para una pausa en las visitas durante las vacaciones. Nick, libre de compromisos en su propio centro de vida silvestre, prácticamente se mudó a un motel local y pasaba por allí todos los días. Ayudaba a Anita con tareas como distribuir paja fresca y revisar las lámparas de calor. Cada noche se quedaba en el recinto de Luna, contándole historias de su infancia o describiendo a los animales más jóvenes con los que trabajaba en casa. Luna escuchaba, con los ojos entrecerrados, aparentemente calmada por su voz. Los lobos más jóvenes, Ash y Ghost, también se adaptaron, aprendiendo a compartir el espacio con la suave presencia de Nick. A veces, Ghost se acercaba a la valla, olfateando con curiosidad, y luego retrocedía si Nick extendía una mano. No había agresión ni tensión. Era como si sintieran la aceptación de Luna hacia este humano y decidieran respetarlo. En una tarde especialmente serena,
Anita notó algo extraordinario. Luna guiaba a su pequeña manada en un lento paseo por el perímetro del recinto. Caminaba a su propio ritmo, deteniéndose cada pocos metros para descansar, pero el resto la seguía como una solemne procesión, y en la valla, Nick observaba con silencioso asombro, con el corazón hinchado. Parecía una lección final de un alfa envejecido a sus sucesores. Este es nuestro dominio. Así es como lo protegemos. El personal observaba desde la plataforma de observación, muchos con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puede seguir siendo tan fuerte?, susurró un voluntario. Es muy vieja en años de lobo. La sonrisa de Anita tembló. La fuerza no siempre tiene que ver con los músculos, a veces tiene que ver con el corazón. Miró a Nick, que estaba apoyado en la barandilla, con lágrimas en los ojos. Y la suya se alimenta del amor, supongo. La noche se instaló temprano, cubriendo el santuario con un silencio de viento entre los pinos. Pasadas las horas, Nick se quedó una vez más, iluminando el recinto con una linterna. Luna había terminado su paseo y regresaba a su refugio con calefacción, con Fantasma y Ceniza haciendo guardia afuera. Nick se acercó en silencio a la valla, consciente de que ella podría estar dormida. «Hola, Star», susurró. «Me voy. Nos vemos mañana». No respondió, pero se fue con el corazón en paz, confiando en que ella descansaría bien. Y así fue. A pesar de la melancolía del invierno, Luna lo había convertido en una temporada de improbable renovación. Fuesen días o meses los que le quedaran, cada amanecer la veía saludar la voz de Nick. Cada tarde la encontraba mordisqueando suficiente comida para mantenerse con vida. Y cada atardecer terminaba en una tranquila aceptación. Incluso el Dr. Ross, el severo guardián del realismo, admitió que a veces un solo vínculo podía remodelar la voluntad de vivir de un animal. Así que, mientras la escarcha de enero se endurecía sobre el santuario, el personal esperaba, preparado para el impredecible baile entre la vida y la muerte que llegaba a todas las criaturas con el tiempo. Pero lo hacían sin desesperación, porque en el silencio de cada amanecer, ese lobo esbelto y plateado que una vez se negó a comer estaba de nuevo en pie, con las orejas erguidas, buscando faros en el aparcamiento. Y todo lo que hizo falta fue el suave saludo de Nick. «Buenos días, estrella», para recordar a todos que la fe y la memoria podían desafiar incluso al invierno más duro. A medida que avanzaba enero, los días en el santuario de vida silvestre de Pinewood se asentaron en una calma meditativa. La nieve cubría los caminos, suavizando cada paso y amortiguando el ajetreo habitual. Para el personal, el ritmo se convirtió en algo natural. Limpiar el hielo de las puertas, revisar las guaridas calentadas, alimentar y dar de beber a los animales, repetir. Pero para Nick y Luna, cada día se sentía como una pequeña y preciosa victoria contra el tiempo. La vieja loba continuó con su suave rutina. Levantarse al amanecer para responder a la llamada tranquilizadora de Nick, aceptar comidas cuidadosamente preparadas y descansar durante las gélidas tardes con sus compañeros de manada cerca. A veces, Fantasma o Ceniza se acurrucaban a su lado para calentarse, una demostración tácita de que, incluso en su ocaso, el vínculo de Luna con su manada seguía siendo fuerte. Cuando el santuario estaba especialmente tranquilo, Nick se sentaba en un taburete justo fuera de la valla interior, leyendo o hablando en voz baja mientras Luna dormitaba en el límite. Aunque no podía entender cada palabra, parecía disfrutar del calor de su voz. Anita, a quien le había gustado observarlos en silencio, notó cómo habían cambiado los movimientos de Luna. Era más estable, su andar lento pero decidido. Incluso sus ojos, antes sin vida, mostraban más lucidez. Era como si cada día recuperara una fracción de la vitalidad que había perdido. ¿Quién hubiera imaginado, reflexionó Anita en voz alta una mañana, que una sola presencia humana pudiera cambiar toda su voluntad de vivir? El Dr. Ross, hojeando un nuevo lote de resultados de análisis de sangre, esbozó una sonrisa irónica. No es solo la presencia, es la historia, la memoria, tal vez incluso el amor,
Si nos atrevemos a usar esa palabra en un sentido biológico, Luna se imprimió en él cuando era una cachorra, después de todo. Pero detrás del optimismo cauteloso había un trasfondo de realidad. Los análisis de sangre mostraban un estrés orgánico leve, una señal de que su avanzada edad aún se cernía como un reloj silencioso. Algunas noches, el personal informaba haber oído a Luna toser o moverse inquietamente en su guarida, como si sus propios huesos la pesaran. Se prepararon para la idea de que, a pesar del milagroso cambio, su adiós final podría llegar sin previo aviso. Llegó febrero con un ligero deshielo, y veis, en uno de esos raros días soleados, Nick propuso una idea. ¿Y si dejamos que Luna explore una sección del recinto forestal del santuario, lejos de la valla principal? Solo un paseo corto, conmigo fuera de la barrera, para que pueda oler la tierra fresca. Le encantaba olfatear alrededor de los troncos y las pilas de maleza. El doctor Ross lo pensó detenidamente. Ya no es tan fuerte como antes. Si se derrumba ahí fuera, podría ser difícil recuperarla. Nick asintió, consciente del riesgo. Podemos hacerlo breve, supervisando cada paso, pero creo que podría disfrutar, y si es demasiado, la guiaré de vuelta a casa. Tras pensarlo un poco, acordaron una salida controlada. Anita y Ross ayudaron a montar un pasillo de vallas que conducía a un pequeño rincón boscoso del recinto que rara vez recibía visitas, lleno de pinos y resguardado del viento. Si Luna se cansaba, podía darse la vuelta en cualquier momento. La mañana elegida, el tiempo acompañó. Un sol templado. Solo una ligera brisa. Nick estaba de pie cerca de la puerta, esperando. Luna, como si sintiera algo diferente, se acercó con curiosidad. Una vez que se abrió el corredor, dio un paso adelante, con la cola baja pero moviéndose suavemente. Una pata cautelosa en el camino nevado, luego otra, guiada por la voz tranquila de Nick desde fuera de la valla. Los lobos más jóvenes se quedaron atrás, tal vez inseguros de lo que estaba sucediendo. Pero Luna siguió adelante, con el hocico temblando al percibir nuevos aromas de agujas de pino, tierra húmeda e incluso algunos pájaros anidando por encima. Fue un viaje lento, cada paso medido y deliberado. A veces se detenía, respirando con dificultad, y Nick esperaba, hablándole suavemente para tranquilizarla. Luego volvía a avanzar, sin rendirse nunca del todo. En un momento dado, llegaron a un tronco medio podrido cubierto de nieve. Luna se detuvo, levantando el hocico para oler el aire a su alrededor. Soltó un bufido, su versión de la curiosidad. Ver esa chispa de nuevo, una curiosidad vibrante, le hizo llorar a Nick. Recordó cómo la cachorra Luna una vez trepaba por los troncos como si fueran juguetes de un parque infantil. Esto estaba muy lejos de aquel salto juvenil, pero se sentía significativo. Estaba reconectando con las texturas y los aromas del mundo que una vez adoró. La excursión duró solo 15 minutos. Al final, las patas traseras de Luna temblaban de cansancio y su respiración era entrecortada. Anita, que observaba desde una posición segura, sintió una punzada de preocupación, pero el doctor Ross levantó una mano suavemente, indicando que no interviniera a menos que fuera absolutamente necesario. Esta era la elección de Luna. Tenía el pasillo para guiarla de vuelta. Efectivamente, Luna dio la vuelta por sí misma, volviendo sobre sus pasos con pasos pausados. Miró a Nick a través de la valla, como si buscara orientación. Él caminaba a su lado, justo fuera de la barrera, murmurando: «Buena chica, Star, estoy aquí». Juntos, regresaron a su recinto principal. Una vez dentro, Luna se dejó caer con cuidado sobre un montón de paja, con el pecho agitado por el esfuerzo. Nick corrió hacia el pasillo interior y le ofreció agua. Luna la lamió lentamente y luego cerró los ojos. El doctor, Ross y Anita estaban a su lado, con el corazón latiendo con emociones contradictorias: alivio, admiración y la siempre presente preocupación por su frágil salud. Pero una mirada a la expresión tranquila de Luna les dijo que estaba contenta. La vieja loba
Había decidido saborear de nuevo una pizca de libertad, explorar, aunque fuera brevemente, y lo había hecho bajo el cuidado atento del hombre cuya voz la había guiado desde que era una cría hasta la vejez. Aquella noche, Luna durmió profundamente. Fantasma se acurrucó a su lado, Ash revoloteando cerca de la entrada de la guarida. Los miembros del personal se turnaban para vigilarla, esperando a medias verla escapar en sueños. Algunos animales, después de una última aventura satisfactoria, deciden que es el momento. Pero llegó el amanecer y Luna se movió una vez más, saludando a Nick con esa misma mirada devota. Para el personal fue una lección profunda. Tal vez el mejor regalo que podían darle a esta loba anciana no eran solo medicamentos o dietas especiales, sino la oportunidad de ser ella misma, aunque solo fuera para dar unos pasos más en un bosque de pinos nevados. Nick, exhausto pero eufórico, lo resumió al irse esa noche. Ella merece sentirse viva, no solo viva por defecto. Y así, cada día, repetían pequeños gestos de normalidad. Paseos cortos, sesiones de alimentación tranquilas, compañía silenciosa. Y en cada momento, Luna parecía reafirmar la elección que había hecho semanas atrás, al escuchar una voz familiar en la valla. Me quedaré todo el tiempo que pueda, con quien me llamó desde el abismo. El sol de finales de invierno se inclinaba sobre el santuario de vida silvestre de Pinewood, pintando los ventisqueros de oro mientras el día avanzaba hacia el anochecer. Durante semanas, Luna había continuado su lento y constante baile con el tiempo, caminando con cuidado, descansando a menudo, pero sorprendiendo a todos simplemente aguantando. Muchos esperaban que se fuera en silencio una vez que se hubiera despedido. En cambio, seguía levantándose cada amanecer, con los oídos atentos a la llamada familiar de Nick. Esa tarde, Nick llegó con una visitante inesperada, una compañera voluntaria llamada Marisol, que se había enterado de la milagrosa transformación de Luna. Había trabajado con lobos mayores en otro centro y tenía curiosidad por conocer a la legendaria Estrella, como Nick todavía la llamaba en privado. El personal del santuario, protector de la rutina de Luna, solo lo permitió porque Nick prometió que Marisol se mantendría al margen y dejaría que él tomara la iniciativa. Anita los condujo al recinto, advirtiéndoles: necesitamos mantener al grupo pequeño y tranquilo. Luna todavía se fatiga fácilmente. Marisol asintió, apretando su bufanda contra el frío. Por supuesto, susurró. Solo quiero verla. Nick entró primero, llamándola suavemente. Como siempre, los oídos de Luna se estremecieron al oír su voz y salió del estudio. Cada paso era deliberado, sus extremidades temblaban por el dolor artrítico, pero su determinación nunca flaqueó. Cuando llegó a la valla, Nick se agachó y la saludó con un suave murmullo. Ella apoyó el hocico contra su guante por un momento antes de que su mirada se posara en Marisol, que estaba de pie a unos metros detrás. Marisol se quedó inmóvil, insegura. Luna olfateó el aire y luego resopló levemente, sin ser una amenaza ni una bienvenida, solo un tranquilo reconocimiento. Con cuidado, Marisol se acercó, dejando que Nick permaneciera entre ellas. «Es preciosa», susurró. De hecho, a pesar de su hocico canoso y su fino pelaje, Luna irradiaba una presencia digna que parecía trascender la edad. «Solía ser la alfa», susurró Nick, aún con la mano apoyada cerca del hocico de Luna. «Dicen que dirigía a su manada con garra de hierro. Solo el tiempo ha humillado su cuerpo». Marisol notó la respiración entrecortada de Luna. «¿Tiene dolor?» El doctor Ross, que se había unido a ellos para supervisar, dio un paso adelante. «Lo estamos controlando con medicación. Tiene días buenos y días difíciles, pero las visitas de Nick la sacan del abismo». La mirada del veterinario se suavizó. «Está reescribiendo lo que creíamos posible para un lobo de su edad». Observaron cómo Luna se hundía lentamente en la nieve con un leve gemido, apoyando el tren trasero. Nick le ofreció un trozo de venado de una pequeña bolsa, que ella olfateó y luego aceptó con sorprendente gentileza. Los ojos de Marisol brillaron. «Realmente confía en ti». Nick esbozó una sonrisa temblorosa.
A veces ni yo mismo me lo creo, pero me reconoce. De cuando era cachorra, recuerda una vez que la alimenté con biberón. Hizo una pausa y añadió en voz baja: el recuerdo que le salvó la vida. Marisol asintió con la cabeza, con los ojos nublados. Los lobos tienen vínculos más profundos de lo que la mayoría cree. He visto a los más viejos aferrarse por una razón específica, como un compañero de manada perdido o un cuidador. Como para confirmarlo, Luna dejó escapar un sonido corto y entrecortado, casi un ladrido, dirigido a Nick. Él respondió colocando su palma contra la valla, dejando que ella apoyara su nariz contra ella. Luego, parpadeando lentamente, ella bajó la cabeza y cerró los ojos, como si hubiera hecho todo lo que tenía que hacer ese día. Los observadores se alejaron con el corazón lleno de asombro. Durante los días siguientes, el personal del santuario se maravilló de lo tranquila que parecía Luna cuando conocía gente nueva, solo si Nick la presentaba con cuidado. Seguía siendo selectiva. Nunca se levantaba ante la voz de nadie más que la suya. Algunos miembros del personal lo tomaron como una señal. No durará para siempre, pero está transmitiendo confianza en su etapa final. Incluso el Dr. Ross admitió que nunca había visto a un lobo geriátrico tan consciente de forjar conexiones tranquilas y cuidadosas cerca del final de su vida. Entonces, se produjo un cambio brusco en el clima. Un repentino frente cálido barrió la región, derritiendo la nieve y convirtiéndola en aguanieve. El santuario se volvió fangoso de la noche a la mañana, y el brusco cambio de temperatura fue duro para los animales más viejos. Luna luchó especialmente con el suelo espeso y húmedo. Sus patas resbalaban mientras trataba de desplazarse. Una mañana, Anita la encontró temblando cerca de la guarida, negándose a salir, incluso ante la llamada de Nick. Cuando Nick llegó, la alarma se disparó en su pecho ante su ausencia. El Dr. Ross comprobó sus constantes vitales y observó que tenía el ritmo cardíaco elevado y respiraba superficialmente. «Está agotada», murmuró mientras le inyectaba un analgésico suave. «Puede que sus articulaciones estén inflamadas por la humedad». El personal se preparó para otra regresión, una repetición de su deterioro anterior. Nick se quedó junto a la valla, con el corazón palpitando, llamándola en una silenciosa desesperación. «Star, por favor, estoy aquí». Por primera vez en semanas, ella no respondió. La preocupación se reflejaba en todos los rostros. Anita pasó la pausa del almuerzo dando vueltas, a punto de derramar lágrimas. «¿La hemos presionado demasiado?», se preguntó en voz alta. «Quizás deberíamos dejarla en paz». Los pensamientos de Nick se precipitaron. ¿Fue demasiado agotador ese corto paseo por el aguanieve? ¿Hice algo mal? Una pesada culpa se apoderó de él, pero el Dr. Ross, aunque preocupado, se mantuvo pragmático. Esto podría ser un contratiempo, o podría ser el comienzo de su declive final. Solo podemos esperar. Durante 3 días, Luna apenas se movió, dormitando de forma irregular. Apartaba la nariz de la comida, incluso de los cortes especiales que le ofrecía Nick. El desamor regresó, presionando el santuario como una nube de tormenta. Algunos miembros del personal comenzaron a hacer en silencio los preparativos para el final de la vida. Llamar a un grupo local de conservación especializado en enterrar o incinerar grandes cánidos. Nick, atormentado por el recuerdo de lo cerca que había estado de la muerte antes, luchó contra la desesperación, aferrándose a la esperanza de que ella pudiera recuperarse de nuevo. Al 4.º día, sin embargo, sucedió algo. Nick llegó al amanecer y encontró a Luna todavía en la guarida, tumbada en la paja. Se arrodilló fuera de la valla, con la voz ronca de preocupación. «Estrella, estoy aquí», susurró, aunque la duda le carcomía. Entonces, casi imperceptiblemente, su oreja se movió. Siguió un leve gemido. Anita jadeó, haciendo un gesto a Nick para que se acercara. Los ojos de Luna se abrieron. Con un jadeo, se irguió, un movimiento terriblemente lento, y cojeó hacia él. Cada paso parecía doloroso, pero lo logró hasta que apoyó el hocico contra la valla, emitiendo un sonido débil y retumbante que podría haber sido un saludo. Las lágrimas
resbalaron por las mejillas de Nick. Deslizó suavemente un trozo de carne a través de la valla. Luna olfateó y, tras una pausa, lo tomó. El doctor Ross, que llegó justo a tiempo para ver esto, soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No fue un cambio milagroso, todavía parecía frágil, al límite, pero no se había rendido. Aún no. Esa noche, el personal acordó mantenerla dentro de su guarida con calefacción, sin paseos adicionales. Nick le ofreció compañía silenciosa durante 1 hora, leyendo en voz alta un libro sobre lobos en Yellowstone, dejando que su voz llenara el espacio. Incluso en su estado de debilidad, Luna se apoyó en ese sonido, con los ojos caídos en lo que parecía consuelo. A través de la angustia y la esperanza, el amor y el dolor, flotaba en un delicado lugar entre mundos, viva, pero innegablemente envejecida. Y mientras el sol se ponía sobre los campos empapados, Nick le susurró adiós, sin saber si por la mañana seguiría respirando. Sin embargo, en su mirada entrecerrada, captó un destello de perseverancia. Era la misma chispa que la había llevado hasta allí, desde el día en que oyó una voz familiar que la llamaba por su nombre. La nieve volvió a Pinewood en una inesperada tormenta de finales de temporada, cubriendo de blanco el santuario una vez más. Para el personal, se sintió como el acto final del invierno de la naturaleza, un recordatorio de que el frío puede persistir mucho más allá de lo deseado. Y para Luna, significó un nuevo desafío para su frágil salud. La vieja loba pasaba la mayor parte de los días acurrucada en su guarida con calefacción, aventurándose fuera solo brevemente. Cada paso parecía más pesado ahora, y sus respiraciones surgían en pequeñas nubes de vapor. Nick, siempre fiel, llegaba a diario, aunque su corazón pesaba mucho. Los contratiempos de Luna se habían vuelto más frecuentes, sus momentos de energía más cortos. Aún así, cuando se arrodillaba junto a la valla con un plato de carne cruda, Luna reunía la fuerza suficiente para levantarse, aunque fuera solo unos pasos. Daba 2 o 3 bocados, hacía una pausa para descansar y luego aceptaba otro. Sin embargo, Nick no podía ignorar el hundimiento de su postura, ni cómo sus ojos, antes tan resueltos, mostraban una nueva capa de cansancio. A pesar de ese cansancio, Luna siguió saludándolo. Incluso en un día en que las carreteras del santuario estaban tan resbaladizas por el hielo que los miembros del personal aconsejaron a Nick que no viniera, él insistió. Avanzó con dificultad, lento pero constante, negándose a dejar que una tormenta lo mantuviera alejado. El doctor Ross sacudió la cabeza con una mezcla de admiración y preocupación. «No podemos garantizar cuántas mañanas más tendrá», le dijo a Nick en voz baja. «Es tu decisión, pero si te pierdes una, puede que no espere a la siguiente». Y así Nick desafió los caminos helados. Luna lo recompensó poniéndose de pie, solo una vez ese día, pero fue suficiente. Acercó el hocico a la valla, dio un suave suspiro y volvió a hundirse. Nick le dio unos pequeños bocados, con lágrimas en los ojos al darse cuenta de lo cerca que estaba realmente del borde. Una noche, cuando las nubes de tormenta se despejaron, Nick se quedó hasta más tarde de lo habitual, ayudando a Anita a cerrar. Después de que se apagaran las luces principales, se encontró vagando de regreso al recinto de Luna, linterna en mano, como atraído por un hilo invisible. La nieve circundante brillaba tenuemente bajo la luz de la luna y el resto de los lobos estaban en silencio. Acercándose a la valla, llamó suavemente, «Estrella». Para su sorpresa, Luna salió de su guarida, moviéndose con una lentitud exasperante. Se tambaleó, estuvo a punto de caerse, pero siguió avanzando hasta llegar a la valla, presionando el hocico contra la malla. Nick se arrodilló, con lágrimas que se deslizaban bajo el silencio iluminado por la luna. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. En su lugar, apoyó la mano contra la valla, dejando que su presencia compartida llenara el silencio. En ese silencio, Luna levantó el hocico y emitió un sonido que Nick no había oído desde que era una cachorra, un aullido débil y tembloroso. No era el fuerte aullido alfa de antaño,
sino una nota temblorosa que transmitía un dolor de despedida. El aire nocturno del santuario vibró con el frágil eco. En recintos lejanos, algunos lobos más jóvenes respondieron con ladridos curiosos y somnolientos, sin saber qué había provocado este lamento de medianoche. A Nick se le cortó la respiración. Podía sentir la angustia en ese aullido. Hablaba de una vida bien vivida, de un espíritu que luchaba hasta sus últimas fuerzas y de un vínculo que ahora brillaba al borde de la eternidad. Suavemente, susurró: «Está bien, chica, estoy aquí». Luna dejó que el aullido se desvaneciera, con los ojos cerrándose y el hocico apoyado en la valla. Nick se quedó con ella todo el tiempo que el frío lo permitió, hasta que finalmente la convenció para que regresara a su guarida, con lágrimas que le recorrían el rostro bajo el frío resplandor de la luna. A la mañana siguiente, el personal encontró a Luna tumbada en su refugio con calefacción, respirando de forma superficial pero constante. Nick llegó poco después y, como de costumbre, ella se movió al oír su voz, pero esta vez no se levantó. En cambio, levantó la cabeza, le dio un leve meneo de la cola y bajó los ojos. Su pecho se agitó en lo que parecía alivio. Nick lo entendió. Su cuerpo había dejado de luchar contra el suelo, de obligarse a mantenerse erguida. El doctor, Ross, se acercó suavemente con un estetoscopio para comprobar sus constantes vitales. «Está estable, por los pelos», dijo, mirando a Nick. «Puedo administrarle analgésicos más fuertes para que esté cómoda, pero si ha elegido tumbarse, esta podría ser su última opción». Anita se quedó en la entrada, con lágrimas en los ojos. «¿Qué hacemos?». Nick tragó saliva. Se adentró en el pasillo y se arrodilló junto a la valla. «Le daremos lo que quiere», dijo en voz baja. «Que descanse. Si me llama, estaré aquí». Así que el personal se preparó para una vigilia. Colocaron mantas adicionales alrededor de su guarida, encendieron las lámparas de calor. Nick se mantuvo cerca, leyendo en voz alta cada vez que Luna parecía receptiva, o simplemente poniendo una mano cerca de la valla, dejando que se durmiera con la cadencia familiar de su voz. Fantasma y Ceniza también vigilaban, atraídos por la gravedad tácita de la última resistencia de un alfa. Pasó un día, luego otro. El murmullo diario del santuario se suavizó con un silencio reverencial. Al tercer día de su vigilia, Luna se sumió en un profundo sueño que duró horas. Nick, exhausto pero decidido, se tomó breves descansos para tomar café, y al regresar la encontró todavía respirando, superficialmente pero presente. Un silencio de asombro se apoderó del santuario. ¿Cuánto tiempo podría permanecer en ese estado crepuscular? Entonces, una tarde, Anita encontró a Nick sentado fuera de la guarida, acunando una pequeña linterna. La respiración de Luna se había ralentizado drásticamente. El resto de la manada se mantenía a una distancia respetuosa. El doctor Ross le había dado un sedante suave para el dolor, y todos los signos apuntaban al final. Nick se inclinó hacia ella, con la voz temblorosa. «Estrella», susurró, «siento no haber podido devolverte tu antigua vida, pero espero que esto haya sido suficiente. Nos has demostrado a todos lo fuerte que puede ser el corazón de un lobo». Bajo el resplandor de su linterna, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Acarició suavemente la valla, e incluso, bajo los efectos de la sedación, el oído de Luna se movió al oír su voz. Por última vez, sus ojos se abrieron un poco. Una mirada cansada se encontró con la suya, y con un suspiro silencioso, su pecho cayó. En ese pequeño momento privado, los observadores lo sintieron, el instante en que el espíritu de Luna abandonó los cansados confines de su cuerpo, derivando hacia cualquier horizonte salvaje que la esperara. Sin una dramática sacudida, sin un final violento, solo un suspiro tranquilo, una exhalación de aliento en la tranquila noche de invierno. Por un instante, Nick contuvo la respiración, incapaz de aceptar lo que había visto. Entonces el doctor Ross le puso suavemente una mano en el hombro, asintiendo con una determinación sombría pero tierna. A Anita se le llenaron los ojos de lágrimas,
Ghost y Ash dejaron escapar unos gemidos suaves y confusos, y Nick, con el corazón destrozado, apoyó la frente contra la valla, con las lágrimas mezclándose con el frío. Susurró, «Gracias», como si Luna pudiera seguir escuchándolo, porque sin ella, tal vez nunca hubiera conocido la profundidad de la memoria de un lobo o el poder de una sola voz para reavivar la esperanza en un corazón que desfallece. En ese momento, a pesar de la abrumadora tristeza, se instaló una profunda paz. Luna había elegido su momento, rodeada por la manada que la aceptaba, cuidada por el santuario que no la dejaría morir sola y guiada por la voz que resonó desde su etapa de cachorra hasta su último aliento. Y aunque los vientos invernales seguían aullando afuera, en el recinto de Luna reinaba un extraordinario silencio de reverencia y plenitud. La luz de la luna bañó el santuario de vida silvestre Pinewood con un resplandor de otro mundo la noche en que Luna falleció, convirtiendo la nieve persistente en un espejo plateado. Los miembros del personal deambularon por el santuario en silenciosa reverencia, cada uno procesando la pérdida a su manera. La noticia se difundió en voz baja. Luna se ha ido. Algunos lloraban abiertamente, otros deambulaban por los senderos para aclarar sus mentes. Un silencio se cernía sobre el recinto, roto solo por el ocasional susurro de un búho al emprender el vuelo. En la oficina principal, Anita y el Dr. Ross se reunieron con Nick para firmar el papeleo final de los restos de Luna. Aunque el santuario solía enviar animales fallecidos para investigación o exhibiciones educativas, huesos, pieles o tejidos que pudieran contribuir al conocimiento científico, coincidieron en que el cuerpo de Luna merecía un descanso más privado. Quizá fue por sentimentalismo, o quizá sintieron que su historia trascendía la rutina. Se decidieron por un entierro tranquilo en un pequeño claro cerca de su recinto, un lugar en el que simbólicamente podría permanecer cerca de su manada. Nick se demoró en cada decisión, con los ojos todavía enrojecidos por las lágrimas. «Me gustaría ayudar a cavar», dijo en un susurro áspero. «Si no os importa». Anita asintió, apretándole la mano suavemente. «Sería un honor». Al amanecer, Fantasma y Ceniza merodeaban por la valla, olfateando el aire con clara confusión. Los lobos reconocen la muerte a su manera, a veces con aullidos, a veces investigando el rastro de un compañero de manada y a veces distanciándose. Sin la presencia de Luna, una inquietud se apoderó de ellos. Anita y el Dr. Ross decidieron dejar que los lobos más jóvenes vieran su cuerpo brevemente, una práctica común en algunos santuarios para que la manada pudiera entender que no había desaparecido sin más. Bajo una cuidadosa supervisión, llevaron el cuerpo inerte de Luna, ahora envuelto en una manta suave, hasta la valla exterior del recinto. Fantasma dio un codazo a la manta, retrocediendo con un gemido bajo, mientras Ash soltó un aullido apagado. Era un reconocimiento doloroso, pero necesario de que su alfa, en espíritu o en papel, había partido. Después, el personal llevó con cuidado el cuerpo de Luna hasta el claro. El sol de la mañana se abrió paso a través de una fina capa de nubes, como si la propia naturaleza se detuviera para dejar entrar la luz en ese momento. Nick se remangó las mangas, con lágrimas recorriendo silenciosamente sus mejillas mientras clavaba una pala en la tierra parcialmente congelada. Algunos miembros del personal se acercaron para ayudar, aunque le permitieron a Nick la dignidad de hacer gran parte del trabajo él mismo. Cada cucharada de tierra se sentía como un acto final de devoción, un eco del cuidado que le había mostrado desde que era cachorro hasta su último aliento. Ghost y Ash, percibiendo la conmoción, aullaron desde su recinto. Otros lobos en corrales lejanos se unieron, elevando un coro fúnebre que reverberó contra las vallas del santuario. El personal se quedó en silencio, dejando que los ecos inquietantes los inundaran. Incluso el Dr. Ross, normalmente sereno, se secó los ojos. Anita se aferró al brazo de un colega, temblando ante el dolor crudo en los gritos de los lobos. Cuando la tumba estuvo lista, depositaron el cuerpo de Luna en su interior con cuidado,
Envuelto en una manta que llevaba el emblema del santuario, Nick colocó un pequeño colgante, una sencilla silueta de lobo de metal, junto a ella. «Era mi amuleto de la suerte», susurró. Lo llevaba el día que abrió los ojos por primera vez cuando era una cría, cuando la criábamos a mano. Siempre lo tocaba con la pata. «Quiero que lo tenga ahora». Uno a uno, el personal esparció tierra, hojas y algunas flores sobre su tumba. No se había planeado una ceremonia oficial, pero aún así se sentía sagrada. Anita leyó en voz baja una cita sobre los espíritus salvajes que regresan a la tierra, y su voz se quebró a mitad de camino. El doctor. Ross carraspeó y le susurró a Luna que le agradecía que les hubiera enseñado sobre la resiliencia. Una voluntaria pronunció una breve bendición en su lengua materna, y finalmente Nick recogió el último montículo de tierra, sellando la tumba bajo un modesto montículo de piedras. Durante un largo momento, nadie habló. Un silencio tranquilo se apoderó del claro. Las hojas apenas crujían con la suave brisa. El silencio reflejaba la paz final de Luna, una quietud que ni las tormentas ni los desamores perturbarían. El personal se fue alejando, dejando que Nick permaneciera un momento más, arrodillado junto al montículo. Un suave golpe en el hombro le indicó que Anita esperaba para volver con él. Se levantó exhalando un respiro tembloroso. El recuerdo de Luna se apretó contra su pecho. Un remolino de risas infantiles, tranquilas tomas de leche y ese último aullido tembloroso bajo la luna. En los días siguientes, el santuario volvió a encontrar un ritmo. La vida seguía adelante, con la llegada de animales recién nacidos y otros rescates que necesitaban cuidados urgentes. Ghost, de manera moderada, parecía asumir un papel de liderazgo más pronunciado en el recinto, menos impetuoso, más pensativo. Ash permanecía cerca de las vallas a diario, como si esperara una señal de su alfa difunta. Poco a poco, el personal notó que los lobos más jóvenes formaban nuevas rutinas forjando su propia jerarquía. La manada se estaba recuperando, aunque persistía una sutil melancolía. Nick, por su parte, se quedó un poco más, ayudando a entrenar a nuevos voluntarios y actualizando los registros sobre cómo la edad y la memoria podrían influir en la recuperación de los cánidos, un pequeño guiño a la innovadora historia de Luna. A veces, hacía una pausa cerca del tranquilo claro donde yacía. Ningún gran monumento marcaba la tumba, solo un semicírculo de piedras y una pequeña placa de madera que decía simplemente «Luna, siempre en nuestros corazones». El sencillo homenaje lo decía todo. Una fría mañana, Anita encontró a Nick apoyado contra la valla de Luna, con la mirada perdida. Se acercó en silencio, esperando que llorara. En cambio, él tenía una sonrisa amable. «Anoche oí a Ghost aullar», dijo. «Ahora él lidera el coro nocturno. Es diferente, pero en el buen sentido». Anita asintió. «Luna les enseñó bien, incluso al final, y tú le enseñaste que no estaba sola». La sonrisa de Nick se tambaleó. «Creo que ella me enseñó más de lo que yo le enseñé a ella», exhaló con la mirada perdida en el recinto. «Me iré pronto. Mi propio centro me necesita de vuelta, pero parte de mí quiere quedarse aquí para siempre. Siempre serás bienvenido», tranquilizó Anita. «Y bueno, el recuerdo de Luna estará con nosotros mientras este santuario siga en pie». Se alejaron, sus pasos crujiendo en el suelo helado. Un silencio se apoderó del camino que dejaban atrás, que conducía de nuevo al mojón y a los últimos rastros de la presencia de Luna. Aunque a Nick le dolía el corazón, también sentía una tranquila determinación. La vida de Luna había sido un arco de lealtad, desafío a la edad y triunfo de la memoria sobre la desesperación. Si esa lección final le enseñó algo, fue que los lazos, por improbables que sean, pueden sobrevivir incluso a las despedidas más inevitables. Al final del día, las luces del santuario se atenuaron. Los lobos se acomodaron en sus rutinas nocturnas, lejos del drama de los corazones humanos, pero en el silencio de las sombras del recinto quedaba un legado. La hembra alfa, que una vez se había negado a comer, solo para hacer caso a una voz olvidada que provocó su florecimiento final.
y mientras el viento invernal susurraba entre los pinos, traía consigo un suave eco de esa voz, un recordatorio de que a veces, incluso los espíritus más fieros, necesitan solo una llamada familiar para elegir la vida o para encontrar el valor de partir en sus propios términos. La finalidad de la muerte de Luna se posó sobre el santuario de vida silvestre Pinewood como las últimas notas silenciosas de una canción de cuna. En las semanas siguientes, el personal y los voluntarios se vieron devueltos a los suaves ojos de la vieja loba y al extraordinario vínculo que había reavivado su voluntad de vivir, aunque solo fuera por una temporada más. Incluso los visitantes que nunca habían visto a Luna oyeron rumores sobre la loba milagrosa, la que se había negado a comer hasta que una voz familiar hizo que su espíritu volviera del abismo. En el antiguo recinto de Luna, la vida seguía su curso. Ghost, silenciosamente respetuoso, guiaba a los lobos más jóvenes en sus rutinas diarias: patrullar la valla, compartir las comidas, descansar bajo las mismas ramas de pino que Luna solía preferir. De vez en cuando, Ash merodeaba cerca de la puerta, soltando un suave gemido como si aún esperara que Luna se acercara, con las orejas erguidas en busca de una amiga perdida hace mucho tiempo. El personal trató de no antropomorfizar demasiado, pero sintieron ese dolor subyacente en el nuevo ritmo de la manada, un silencio que hablaba de pérdida, pero también de aceptación. Cuando Nick los visitó por última vez, antes de regresar a su propio centro de vida silvestre, llevaba una pequeña corona de flores silvestres. La colocó suavemente sobre el montículo de piedras que marcaba la tumba de Luna en el claro. Aunque el invierno aún tenía la tierra bajo un fuerte control, las flores añadieron un estallido de color a ese tranquilo lugar. Permaneció allí un largo rato, recordando la primera vez que la alimentó con biberón cuando era una cachorra, cómo le había arañado el collar y cómo le temblaban las orejas con cada palabra suya, incluso en sus últimos días. La historia del renacimiento y la tranquila partida de Luna se extendió más allá del santuario. Un periodista local, que había oído rumores, escribió un artículo conmovedor sobre la loba de 15 años que respondió a la llamada de un viejo amigo. Los medios de comunicación y otros santuarios se hicieron eco de la noticia. Pronto empezaron a llegar cartas y correos electrónicos de todo el país, algunos de amantes de los animales ya mayores que veían en la historia de Luna un reflejo de sus propios capítulos finales, otros de científicos intrigados por el poder de un solo vínculo para desafiar las expectativas biológicas. Nunca se conoce realmente la profundidad de la memoria de un animal, comentó el doctor Ross durante una entrevista, hasta que se ve manifestarse en algo tan tangible como una segunda oportunidad en la vida. Luna nos demostró que, incluso en la vejez, las conexiones pueden despertar una renovada voluntad de vivir. Aunque el recinto de los lobos ya no albergaba la imponente silueta de Luna, su manada respondió con una confianza más tranquila. Ghost reclamó firmemente el liderazgo, pero a menudo parecía quedarse en los rincones de la madriguera, como si esperara la guía del espíritu del viejo alfa. Ash se volvió más sociable. A veces se acercaba a los voluntarios en la valla con curiosos y suaves resoplidos. En cierto sentido, el legado de resiliencia de Luna parecía haber pasado a ellos. El personal creía que los lobos más jóvenes habían absorbido la lección que ella dejó: seguir viviendo, incluso cuando las probabilidades dicen que no se puede. Antes de que Nick se marchara para siempre, Anita y el Dr. Ross organizaron una pequeña reunión junto a la tumba de Luna. Unos cuantos voluntarios y miembros del personal se unieron en el aire frío de la tarde. Se pusieron de pie en semicírculo, y cada uno compartió un recuerdo o unas simples palabras de agradecimiento. Algunos hablaron de sus primeros años al frente de la manada. Otros recordaron sus días cercanos a la muerte, cuando todo parecía perdido. Nick, con la voz temblorosa, le dio las gracias por enseñarle que la esperanza puede permanecer, incluso cuando la lógica dice que se ha ido. Colocando una palma sobre las piedras, murmuró: «Prometo llevar tu historia donde quiera que vaya. Me has recordado que el amor verdadero, instintivo e inquebrantable, nunca se desvanece de la memoria,
por muchos inviernos que pasen. Una suave brisa susurraba entre los pinos cercanos, como si la propia luna se agitara en señal de reconocimiento. En la oficina principal, pronto apareció una nueva placa en la pared, titulada El legado de Luna. En ella aparecía una fotografía tomada por Anita, Luna en sus últimas semanas, con el hocico pegado a la valla, los ojos fijos en Nick. Debajo había una breve inscripción: se negaba a comer, hasta que oyó una voz que le recordó que era amada. En ese momento, el mundo aprendió que la memoria y el vínculo pueden eclipsar incluso el final de los días. El personal y los visitantes se detenían allí a menudo, algunos conmovidos hasta las lágrimas por el silencioso poder del testamento final de un lobo. Las estaciones volvieron a cambiar. La nieve se derritió y se convirtió en un verde fresco. Llegaron nuevos rescates: zorros, águilas e incluso un joven lobo herido que encontró un hogar temporal en el antiguo recinto de Luna. Fantasma y Ash integraron al recién llegado, asegurándose de que la manada siguiera fuerte. Nick regresaba de vez en cuando, un rostro amable que ayudaba a entrenar al personal o a guiar a los nuevos rescates de cánidos. En cada visita, se tomaba un momento a solas junto al claro, colocando flores silvestres frescas en el mojón de Luna. Y aunque el ajetreo diario del santuario se intensificaba con el bullicio de los visitantes y los llamados de los animales, se mantenía un pequeño silencio tácito, un recuerdo del día en que una loba anciana encontró fuerzas en una voz familiar. La gente susurraba la historia a los recién llegados, cómo una hembra alfa de 15 años superó la edad y la desesperación para compartir una última temporada de vida, gracias a un joven al que nunca había olvidado del todo. Si la historia de Luna te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Nos encantaría conocer tu opinión. Comenta a continuación cómo te sientes sobre los poderosos lazos entre humanos y animales. Únete a nuestro próximo vídeo para conocer más historias inspiradoras de resiliencia, esperanza y la magia que ocurre cuando realmente conectamos. Cada clic, cada vez que compartas y cada suscripción nos ayuda a seguir contando historias que celebran los momentos frágiles y hermosos de la vida. Historias como la de Luna, que nos recuerdan que incluso en la sombra de la despedida, el amor y el recuerdo pueden brillar con una luz duradera.